Hola, ¿cómo están? Un saludo especial para todos. El día de hoy les voy a hablar acerca del inconsciente. Para poder hablar del inconsciente tengo que hablar de su complementario, el consciente. Todos los seres humanos nos diferenciamos de los demás seres vivos porque tenemos la capacidad de razonar. Esta capacidad de razonar nos la da el consciente, esta pequeña porción de la psique que nos permite podernos percibir al mundo vinculados a la actividad mental y al reconocimiento reflexivo que hay dentro de los contenidos mentales, como cuáles recuerdos, vivencias, todos los contenidos, información que hemos recopilado durante el transcurso de toda nuestra vida y que podemos extraer al presente. Inclusive nuestra identidad, esta identidad que proyectamos al mundo a través de ese personaje que hemos construido con toda esta información. Esto no quiere decir que el consciente, con toda la información que maneja y la capacidad que nos da de razonar, tenga el control de nuestras vidas. No, el control lo tiene una porción más amplia de la psique que también está en la mente, pero les estoy hablando del inconsciente. El inconsciente tiene el control de todo nuestro funcionamiento, el funcionamiento de nuestro organismo de manera automática. También tiene el control de nosotros a través de las emociones, en la parte física, biológica y en la parte psíquica de nosotros. El cuerpo, cuando reacciona a una emoción, genera una serie de cambios físicos, como cuáles: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, nos tornamos pálidos o enrojecidos nuestra piel, nos produce también una sudoración, eh, diferentes cambios físicos. Cuando el cuerpo ha reaccionado, el cerebro asimila estos cambios físicos y los traduce al lenguaje de las emociones. Es ahí donde nosotros sentimos. Este momento es muy importante porque nos da la capacidad de racionalizar y de tomar decisiones según la información o según lo que estemos viviendo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Si no tomamos decisiones y no pasamos a la acción o reprimimos todas estas emociones, quedan, estas quedan impresas neurológicamente, porque todo lo que nosotros no expresamos, todo lo que nosotros no decimos, queda guardado en el inconsciente y crea una sensibilidad específica que se manifiesta a través de nuestra biología. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos eh, repetición de situaciones una y otra vez, cuando el nivel de tolerancia aumenta, esto dependiendo de la situación particular de cada uno. Y les doy un ejemplo. Cuando una persona pues se obliga a ir al trabajo porque ya no le satisface, tiene algo que ya no va con esta persona, entonces siempre, en todo momento se obliga a ir a trabajar por las circunstancias que sean. Entonces esto lo hace, le genera una emoción estresante. Cada vez que tenga que ir al trabajo le genera una emoción estresante. Y el inconsciente asimila que o asume que esta persona se está obligando a trabajar, entonces se encuentra como en peligro, porque el inconsciente siempre busca alejarnos del peligro, mantenernos con vida y en supervivencia. Entonces eso es lo que busca con esta persona. Entonces, ¿qué hace? Le manda una información a nivel biológico para que no vaya a trabajar. Le duele una rodilla, pero esta persona se toma un medicamento y se sigue obligando a trabajar y sigue generando esta emoción estresante. Se sigue repitiendo la situación y el inconsciente le envía le envía dolor en la otra rodilla. Pero esta persona se sigue obligando a trabajar y se sigue obligando a ir a trabajar. Entonces ya se sigue repitiendo más y más la misma situación y entonces se va aumentando el nivel de tolerancia para esta persona. Ya esa sintomatología, ese dolor en la rodilla se le puede convertir en una enfermedad o inclusive le puede producir un trauma para que esta persona se incapacite y se inmovilice y no se pueda trasladar al trabajo.
Esta es una manera de que se comunica el inconsciente para mantenernos a salvo, con vida y en supervivencia. Por eso, una de las características más importantes del inconsciente es que es reactivo. Él reacciona ante cualquier estímulo, él no juzga, el que juzga es el consciente, él no interpreta, simplemente da la respuesta, él no tiene la capacidad de discernir si la respuesta que está dando es buena o mala. Él reacciona según la programación que tenga guardada en su inconsciente, según las creencias y bloqueos emocionales que tenga esta persona. Por eso es importante nosotros ser conscientes de esta información y de estos patrones inconscientes para poder generarles un cambio y así evitar que se sigan repitiendo estas respuestas ante el estrés, como cuáles, sensaciones físicas, conductas, comportamientos, maneras de reaccionar, etcétera. Por eso, como les decía anteriormente, es muy importante saber y saber reconocer cómo se está comunicando el inconsciente con nosotros. Una manera de comunicarse a través del lenguaje no verbal es una manera importantísima de comunicarse, y como se dice, el cuerpo habla más que las palabras. Bueno, el inconsciente se comunica a través de los gestos que son prácticamente universales para todos los seres humanos. Lo que son las emociones básicas, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y el miedo. Estas emociones básicas se representan a través de unos gestos que manejamos todos los seres humanos, y ahí es una comunicación que es inconsciente. Esas reacciones, estos gestos no son conscientes, no nos damos cuenta que los estamos realizando. El inconsciente también se comunica a través de los lapsus de memoria, cuando nos olvidamos por ejemplo, de cerrar la puerta, de cerrar el grifo de la llave, esas situaciones que se nos olvidan. Tenemos que mirar qué nos está tratando de decir el inconsciente y para qué está haciendo que yo genere esta acción según el contexto en que esté viviendo en ese momento. También los lapsus del lenguaje, cuando nosotros estamos hablando y se nos olvida una palabra o terminamos diciendo una palabra que no estábamos pensando que la íbamos a decir. ¿Para qué estoy diciendo la palabra y qué tiene que ver esa palabra conmigo? También, por ejemplo, cuando el carro tiene una avería y no nos podemos desplazar, cuando el transporte nos deja. Todo esto es una información importante, porque lo que busca el inconsciente es siempre mantenernos a salvo, y de alguna manera con esto está tratando de hacerlo de alguna manera. Eso es lo que nosotros tenemos de mirar, del para qué sucede esto. También se comunica a través de los sueños, de manera muy simbólica, pero nos está dando información acerca de nosotros. Digamos que estoy soñándome con una casa, mirar el contexto, mirar el para qué una casa, o la casa tiene relación conmigo, o sea, qué relación tiene esa casa conmigo. También, así como se comunica él con nosotros, también tenemos que mirar cómo nos podemos comunicar nosotros con él. Como les decía anteriormente, él maneja la simbología, él se comunica simbólicamente y muy concreto, no da interpretaciones. Entonces igual nosotros tenemos que ser lo mismo, muy concretos, sin ir a ambigüedades. El inconsciente tiene la capacidad de poder manifestar en el campo físico a través de nuestro inconsciente y a través de nuestras emociones. Por eso, cuando le vayamos a pedir algo al inconsciente, ser muy concretos, muy específicos, sin interpretar. Le estoy pidiendo, por ejemplo, al inconsciente un carro. El carro puede ser de juguete, puede ser de tracción pesada, infinidad de carros. Entonces, ser muy específicos, pedirlo de determinado color, la cojinería de determinada manera, una marca específica, ser muy concretos. También no pedir hacia el futuro, no pedir cosas del futuro, porque estos son posibilidades y probabilidades que se pueden o no se pueden dar.
¿sí? No hay garantía de que esto suceda. Entonces la respuesta puede ser no adecuada o no acorde a lo que nosotros estamos solicitando. Tampoco pedir cuando pedimos por terceros, porque siempre estamos hablando a través de mi inconsciente y a través de mis necesidades. Ya sabemos cómo se comunica el inconsciente con nosotros, nosotros cómo nos podemos comunicar con él, y ahora lo que buscamos es saber cuándo nos podemos comunicar. Y el momento más importante donde se puede generar mejor esa conexión con el inconsciente es en el momento de dormir. Ese momento que estamos ni dormidos ni despiertos, que lo llamamos duermevela, es donde se puede imprimir mejor lo que le estamos pidiendo al inconsciente, teniendo en cuenta que independiente de la respuesta que nos dé acerca de la solicitud que le estamos haciendo, es lo perfecto y lo correcto para cada uno de nosotros. No juzgar si la respuesta fue de determinada manera y nos gustó, porque el consciente, la energía, Dios, el universo, saben lo que nosotros necesitamos en el momento para crecer, para nuestra evolución. O sea que cualquier situación o cualquier respuesta es la adecuada en el momento para cada uno de nosotros. Muchas gracias.